Vamos a profundizar en la metaevaluación. Ok, ¿qué sucede? Recuerde, una guía pedagógica hoy, si quiere ser metacognitiva, asegurar procesos de autocomprensión de lo que se sabe y de lo que no se sabe y a dónde acudir para averiguar aquello que aún no sabemos, necesita consolidar 5 desempeños. Fíjense que he sido reiterativo en esta exposición. Saber conocer, saber pensar, saber hacer, saber innovar, saber ser sentir. Hasta aquí, todos los que están inscritos en el curso de guías pedagógicas con dominio de herramientas didácticas tienen claro que ningún proceso de formación se puede hacer sin estos 5 desempeños. Alguien me preguntará, ¿algo falta allí? No, no falta nada. Ahí está todo lo que necesitamos. Está el componente humanístico, está el componente académico, el componente relacionado con la comprensión, el componente científico y el de la innovación. ¿Qué falta? Pues nada. Esto es lo mínimo que necesitamos asegurar en nuestros procesos metacognitivos. Bien, entonces, ¿qué es una metaevaluación? La metaevaluación es la evaluación de la evaluación. Es decir, cuando terminamos una prueba escrita, un quiz o un taller, necesitamos observar que muchos estudiantes no les fue bien. Entonces hay que aplicar una metaevaluación. Pero ¿y qué pasa si todos sacan 5 sobre 5, 10 sobre 10, 20 sobre 20, 100 sobre 100? Sacan la máxima nota todos. Eso también es sospechoso. Es tan sospechoso que la mayoría les vaya mal, como también es sospechoso que todo salga, les vaya súper bien. A ver, si todo les va muy bien, quiere decir que estos muchachitos nos están pidiendo mayor rigurosidad, mayor exigencia, podemos incluir otros componentes en el plan de estudio, en nuestro currículo, hay que hacer una renovación curricular. Quiere decir que tenemos una población que nos está diciendo, yuhu, todo lo que usted enseña está muy fácil. Entonces nos están pidiendo que vayamos más allá. O sea que es normal en una institución educativa que evalúa sobre 10, es normal que haya muchachos que saquen 10, otros sacan 8, otros sacan 6, otros sacan 7. Lo que no es normal es que la mayoría saquen 2, saquen un 3. Y también que la mayoría o todos saquen 10 sobre 10. Eso también es sospechoso y eso exige hacer procesos de metaevaluación. En una metaevaluación hay control, hay registro y hay necesidad de hacer un informe a la coordinación académica y a quienes sean los responsables de hacer seguimiento. En este caso, pues somos nosotros normalmente en América Latina los profesores los que hacemos seguimiento a nuestros estudiantes. Y necesitamos a partir de una metodología tomar decisiones que nos permitan realizar mejor nuestro trabajo para que no siga sucediendo lo mismo. Es decir, que un profesor que la mayoría le fue mal en un quiz y no hace metodología y luego aplica otro quiz y la mayoría le va mal, la verdad yo no tengo ni idea en qué siglo está ubicado ese docente. Posiblemente estuvo encerrado en un cubo de hielo por muchos siglos y despertó y entonces ve normal que la mayoría les vaya mal y vuelvo a aplicar otro quiz, no importa que les vaya mal, en fin, finalizará el año y los que no estudiaron, pues de mala. Ese tipo de profesores, entre comillas, necesitamos que vayan desapareciendo de nuestro contexto porque han hecho demasiado daño. Entonces, en una metaevaluación, voy a dar un ejemplo. Podemos hacer un ejercicio como este. La mayoría les fue mal, entonces tengo que tomar decisiones. Supongamos que el 80% reprobados. Primera decisión, anulo esa prueba. Eso es una metaevaluación. 2, indago, diagnostico, investigo por qué la mayoría le fue mal. ¿Cómo? Con ellos son los protagonistas. Jóvenes, observo que la pregunta 3 nadie la respondió. No, profe, la verdad, nosotros se acuerda que le estuvimos diciendo, profe, no avance, vuélvanos a explicar, pero usted dijo que había que avanzar, que había que terminar el programa, que había que terminar la temática. Ok, entonces no puedo andar con diarrea, no puedo andar corriendo, debo calmarme. ¿Qué más jóvenes? ¿Qué notaron en esta evaluación? ¿Por qué creen que les fue mal en esta prueba escrita? Vea, profe, la verdad, toda esa temática que usted estuvo dando la dio como corriendo, no como otras que sí la explicó con ejemplos y nos hizo pasar al tablero. Wow. Entonces veo que faltó como dar más ejemplos y hacer unos ejercicios y practicar en el aula de clase, en el salón, en el tablero. Sí, profe, muy bien. Es decir, me voy enterando de todo lo que he hecho mal. Una vez que me he enterado, tomo decisiones. Muchachos, voy a volverla a aplicar. Voy a volver a aplicar la prueba, pero
¿Saben qué? Voy a volverles a explicar. Voy a darles más ejemplos y vamos a hacer algunos ejercicios en el tablero. ¡Wow! Nosotros, los que pasamos de 30, 40, 50 años de edad, no tuvimos esa escuela. Queremos una escuela que haga realmente prácticas de metaevaluación. ¿Por qué estoy mostrando estos ejemplos de informes de boletines? Les he quitado el nombre de la institución, porque esto sigue existiendo en América Latina. Las instituciones educativas que dicen que ya trabajan por desempeños, por competencias, siguen haciendo esto. Clasifica, 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 identifica, conoce, dedica, ve, es decir, reconoce, reconoce, reconoce. ¿Sí ve? Un abuso del saber conocer y del saber hacer. Son informes muy limitados. Y esto se debe a que son instituciones que están convencidas de que hay 3 competencias básicas, 3 componentes en una competencia: saber conocer, saber hacer y saber ser. Tengo miles y miles de pruebas de que ese discurso del saber, hacer y ser hace rato se cayó. Es un discurso que ha hecho más daño que bien en América Latina. A ver si ya tomamos conciencia. Física, miren, estamos hablando de muchachos ya de 10º y 11. Todavía clasifica las máquinas simples, clasifica las palancas de identifica las variables volumen, conoce y emplea. ¿Sí notaron? Todas centradas en el saber conocer. ¿Por qué? Porque no están discriminados los 5 componentes: saber conocer, saber pensar, saber hacer, saber innovar, saber ser sentir. Así que no más defender un discurso que hace rato fracasó en el continente y le ha hecho mucho daño al continente y ha contribuido a la mediocridad y al fracaso del sistema educativo latinoamericano. Química, mire, se motiva por, debe prepararse y realizar exposiciones. O sea, este profesor no sabe redactar ¿qué? Desempeños o indicadores de desempeño, como lo llaman algunos. Este profesor en esta institución decidió redactar 19 indicadores de desempeño. Otros redactan 2, otros redactan 1, otros redactan 3. ¿Ven? No hay ni siquiera un acuerdo entre los docentes. Entonces, miren esto: reconoce, reconoce, utiliza, dedica, presenta, ve. Entonces, ¿qué es lo que está brillando por su ausencia en estos, en estos informes académicos? Brilla por su ausencia el pensar, el innovar y el sentir la vida. ¿Cómo es posible que después de hacer un análisis de más de 932 informes académicos, boletines o boletas, en grado 11 todo se resume a esto: identifica, clasifica, conoce, reconoce, algunos lo redactan en primera persona, reconozco, comprende, utiliza, elabora? Eso fue todo, grado 11, grave. Y luego decimos que nuestro sistema educativo es de calidad. ¿Cuál calidad? Y otros plantean que es que trabajamos el currículo crítico. ¿Cuál currículo crítico? Aquí lo que hay es evidenciado un currículo pasivo, alienante y dañino. Entonces, aquí he evidenciado que estamos haciendo mal. Entonces, no más, no más. Creo que hasta aquí he dado suficientes argumentos. Llevo 4 semanas argumentando de por qué trabajar 5 desempeños: saber conocer, saber pensar, saber hacer, saber innovar, saber ser sentir y evidenciar. Así que en este curso, todos los que están redactando los 5 desempeños en su guía pedagógica y están construyendo la estructura de metaevaluación, es decir, o de auditoría, se dieron cuenta cómo cada desempeño te exige unas habilidades del pensamiento y te exige la redacción de un tipo de pregunta que cada vez se va tornando mucho más compleja, y un tipo de actividad o diseño de situación que se va tornando cada vez mucho más compleja, que va llevando al estudiante a dudar, a confrontar, a debatir, a argumentar, a analizar con evidencias, a sentir y a expresarse, a abrazar, perdonar y perdonarse. Ok. Una estructura de metaevaluación. Entonces, este es el instrumento que quiero obsequiarles, regalarles para hacer auditorías de nuestros trabajos. Tenemos en una primera columna actividad o pregunta, en una segunda columna tipo de pregunta, en una tercera columna paradigma, en una cuarta columna desempeño, en una quinta columna contexto y en una sexta columna el diseño. Entonces, en la primera columna vamos a redactar nuestra actividad o nuestra pregunta. Y una vez que ya la tengamos, vamos a plantear si la pregunta es de qué tipo, si es cerrada, si es abierta. Pero también vamos a decir si la pregunta es literal, si la pregunta es interpretativa, hipotética, analítica. Y ustedes ya saben clasificar preguntas. Por eso este instrumento llega después de haber practicado en la redacción de preguntas. Paradigma.
ahí sí, ustedes ya dominan muy bien qué es convergencia y qué es divergencia. Me van a escribir si esa actividad o esa pregunta que plantearon es convergente o es divergente. Desempeño, me van a colocar si esa pregunta apunta a memorizar, a describir, redactar, analizar, criticar, producir, proponer. ¿Cuáles son esos verbos, esas habilidades de pensamiento que están presentes en tu actividad o pregunta? Y el contexto me van a indicar algo que ya ustedes dominan, si el contexto es local, global o nacional. Y en el diseño me van a decir si esa pregunta tiene apoyo de imagen, apoyo de texto, apoyo de gráfico, apoyo de mapa. Cuando usted termina esa auditoría, usted termina diciendo, wow, ya audité 10 preguntas y todas son convergentes y ninguna tiene texto de apoyo y ninguna tiene imagen y ninguna tiene gráfico. Uy, qué pobreza. O usted va a decir, wow, mis preguntas son convergentes, otras son divergentes, unas tienen imagen, otras tienen apoyo de texto. Wow. Usted mismo acaba de auditarse. Le aseguro que nadie lo va a auditar con mayor rigor que usted mismo con este instrumento. Así que esta es una de las herramientas más valiosas que les estoy aportando en este curso y es una herramienta que necesito que usted me la implemente para auditar la guía pedagógica que actualmente está diseñando como proyecto final. Veamos ejemplo. Por ejemplo, mira esta. Narra con tus propias palabras el mito de la caverna. Esa es una pregunta que tiene apoyo de una imagen del mito de la caverna, pero se centra en el saber. Quiere decir que este tipo de pregunta es una pregunta que es una pregunta literal, descriptiva. ¿Ve? Y es una pregunta que convergente. Un problema, una solución. Una pregunta, una sola respuesta. ¿Qué desempeños estoy trabajando ahí? Estoy invitando al niño a que describa, a que se exprese, a que narre. ¿Qué contexto estamos trabajando? Un contexto global. Aquí no me vengan a decir que hay un contexto nacional o local. Esto es un contexto global. Esto es una información universal. Y el diseño, pues ese planteamiento de actividad o pregunta tiene una imagen del mito de la caverna, que está sirviendo de apoyo para que el estudiante comprenda mejor qué se le está preguntando. Bien, viene la segunda. Escribe sí o no. Cuando a usted un estudiante le dice, diga sí o no, diga verdadero o falso, eso es convergente. Argumenta tu respuesta argumenta tu respuesta, eso ya es divergente. Y presenta un ejemplo. Hoy, ¿el mito de la caverna sigue siendo vigente? Bueno, eso es una pregunta que, esa es una pregunta ya divergente. Y es una pregunta que tiene un componente literal, diga sí o no, y tiene un componente de análisis. Quiere decir que tengo una pregunta literal y de análisis. Y tengo una pregunta que es convergente y a la vez es divergente. Y aquí estoy invitando al muchacho a que trabaje desempeños relacionados con decidir, argumentar, evidenciar y demostrar. El contexto es global, porque la vigencia del mito de la caverna es de influencia mundial. Pero si el muchachito es capaz de traer el mito de la caverna al contexto en el que él habita, se transforma en global y local. Es un texto reflexivo que trae apoyo. La pregunta tiene un texto de apoyo. Sí, trae un texto reflexivo de apoyo. El texto dice, hemos aprendido a construir nuestra propia realidad, la que nos pueda interesar. Muchos dirigentes, da igual su clase y condición, se han dejado atrapar por el poder y las vanidades del cargo, del que deberían ser transparentes servidores. El poder por el poder es su mantra cotidiano y han olvidado que ocupan sus puestos para gestionar la enorme fuerza transformadora que en su propia esencia encierra la empresa y las instituciones, el país. Esto es un texto tomado de un periódico que se llama El País, en la sección de opinión. Este texto más la pregunta, pues hacen que quede contextualizada la actividad o pregunta. Queda mucho más rica que si hubiésemos planteado la sola pregunta. Pero sigo. Tengo aquí unas preguntas de innovar, de hacer y de ser sentir. ¿Ves? Y hay unos tipos de preguntas y están clasificadas si son convergentes o son divergentes. Es decir, este tipo de actividades son las que les estoy invitando a que ustedes realicen. Este es un ejercicio de metaevaluación. Por ejemplo, mira, este es un diseño que hice sobre la enseñanza de la perspectiva aérea. Mira la cantidad de preguntas que planteo aquí. Estoy planteando preguntas relacionadas con el saber conocer, saber pensar, saber innovar, saber hacer, saber ser sentir. Y planteo preguntas como esto. ¿Qué tipo de perspectiva es? Eso es una pregunta literal del saber conocer. Ubica las líneas convergentes del saber hacer. ¿Dónde está localizado el punto de fuga? Saber conocer. Traza la línea de tierra, saber hacer. Ubica la línea horizonte, saber hacer. ¿Dónde está ubicado el dibujante? Ajá,
ya lo pongo a pensar, uy, ¿dónde está el dibujante que hizo eso? ¿Ves? Saber pensar. ¿A qué altura está ubicado el dibujante? Saber pensar. ¿Cuáles son los errores que tiene el dibujo? ¡Wow! Lo estoy poniendo a saber pensar, lo estoy poniendo a pensar. ¿Cómo se puede corregir estos errores? ¡Wow! Lo llevé al saber innovar. Si estás dudando de los dibujos que se encuentran en el internet, entonces consigue una fotografía de una ciudad en perspectiva aérea y aplícale este mismo ejercicio. Ubica el punto de fuga, la línea de tierra, la línea de horizonte, ubica el fotógrafo. ¿Ven? Lo estoy colocando a que me demuestre que ha aprendido. Lo estoy invitando a que me evidencie. Ahora estás preparado para dibujar tu propia perspectiva aérea sin cometer un solo error de perspectiva. Haz un paralelo gráfico entre la perspectiva angular y la perspectiva paralela y aérea. ¿Ven? Consulta en libros y en la internet dibujos de perspectiva paralela y angular y aérea y escoge una y encuéntrale sus posibles errores y ofrece argumentos. ¿Cómo debería ser el diseño de una ciudad que asegure la calidad de vida de todos sus habitantes? ¿Ves? Preguntas del saber ser sentir. Ahora sí, veamos cuál es el punto de fuga. Este es el punto de fuga, ¿sí ven? Porque la mayoría de los edificios están allí el punto de fuga. ¿Cómo? Llevando los lados de un edificio. Pero si yo sigo llevando todos los lados de ese edificio, ya tengo el punto de fuga y tengo ubicada la línea de tierra. Pero si yo sigo haciendo el ejercicio, voy a encontrar que hay más puntos de fuga en edificios que están ubicados en la misma línea. Quiere decir que ya encontré errores. ¿Ven? Hasta aquí he podido exponerles que podemos construir un mejor diseño de talleres si aplicamos ejercicios de metaevaluación.